Servicios contables para edificios y condominios. Hablemos de copropiedad en Radio Hoy. ¿Qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aníbal Ahumada y está por llegar Carmen Gloria Pérez. Para nosotros es un tremendo privilegio estar nuevamente al aire y conversando sobre copropiedad. Evidentemente que tenemos que agradecer a SBO, esta empresa que tiene servicios contables para edificios y condominios, y que es además una gran solución a los problemas contables que tienen los administradores, las comunidades, los comités de administración. Cualquier detalle, cualquier consulta que usted quiera hacer a los amigos de SBO, lo puede hacer al 98-24-0438. 98-24-0438. Y nos habíamos comprometido con cada uno de ustedes de ir contestando algunas preguntas que nos han estado haciendo a través no solamente de la radio, sino que también al fanpage de nuestro programa, y que es Hablemos de Copropiedad. Y tenemos algunas consultas que queremos empezar a aclarar ahora. Eso sí, debo adelantarles que hoy tenemos algo bastante interesante en cuanto a nuestro programa. Y esto es porque nuevamente tenemos a un invitado del Ministerio de la Vivienda. Pero esta vez es el señor Ángel Navarrete, que es el jefe de Habitabilidad y Eficiencia Energética del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del MIMBO. Y él nos va a aclarar muchas dudas referentes a la eficiencia energética que tenemos nosotros los administradores, los copropietarios, los comités de administración, etc. Entonces, en un ratito más, en cuanto llegue Carmen Gloria, vamos a empezar también a conversar con nuestro invitado estelar, ¿verdad?, que es don Ángel Navarrete del Ministerio de la Vivienda. Entonces, referente a las consultas que nos están haciendo, hay una que es, de verdad, creo, sumamente importante, que está relacionado con los derechos que tienen los arrendatarios. Es decir, una de las consultas fue ¿qué derecho tienen los arrendatarios en los edificios, en los condominios? Y al respecto podemos decir que los arrendatarios también efectivamente tienen algunos derechos. Evidentemente que no son los mismos derechos que tiene un propietario, pero sí tiene derechos que están relacionados con el uso de los bienes de dominio común, el uso de algunas instalaciones que tenga la comunidad, el uso también de algún beneficio adicional que pudiera tener esta comunidad para todos los residentes. Tal vez la comunidad tiene piscinas, esto se puede ocupar la piscina. Si tiene sala multiuso, también la puede ocupar. Ahora, todo esto, y siempre y cuando tenga los gastos comunes pagados. Por lo tanto, esa sería la respuesta referente a los beneficios que tiene un arrendatario. Ahora vamos a ir a una canción y después seguimos entonces conversando sobre copropiedad.
Bien, ya estamos de vuelta después de este espacio musical y ahora le damos la bienvenida también a Carmen Gloria Pérez, que se acaba de incorporar. Y entonces, ¿cómo está Carmen Gloria? Bien, bien. En Santiago, con un taco terrible, Sí, muy terrible. Llevaba 1 hora y media manejando, imagínate. Claro. Y eso que salí con mucha anticipación, para que no crean que siempre llego tarde. No, ¿ya? no es eso, sino que solamente hoy día que había mucho tránsito. Sí, Habían en muchos lugares vehículos detenidos por mucho rato. Es que había muchos choques, en realidad, como que todos se pusieron de acuerdo para chocar. Bueno, Así cosas es. que pasan. Bueno. Tú algo comentaste, yo les quiero reforzar el tema de las consultas que tengan todos los auditores, que lo tienen que hacer al WhatsApp de la radio, que es el +569-87-289606. Y también mencionar a SBO, que es Servicios Contables para Edificio y Condominio, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde encontramos a SBO? En el WhatsApp +569-9824-0438. Bueno, algo me comentaste que mencionaste anteriormente, que tenemos un invitado acá. Muy especial, sí, claro. Y qué bueno que lo dejaste al lado mío. Así es, pues, Sí, está muy bien. Eso es lo mejor de todo. Bueno, bien. nuestro invitado, como ya pueden saber, ya lo hemos también informado por las redes sociales, es Ángel Navarrete, jefe de Habitabilidad y Eficiencia Energética del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del MIMPU. ¿Cómo estás, Ángel? Estamos muy felices, estamos gratos de que estés aquí con nosotros y nos podamos hablar un poco de qué es lo que es la eficiencia energética, que muchas veces se escucha, pero no sabemos si es que llega a nuestras casas o no. Hola, Carmen Gloria, buen día. Hola, Aníbal. Buen día. Bienvenido, Gracias por la invitación. Ángel. Gracias a ti. Bueno, partir contándole que me tiene muy contento de llegar a una radio a hablar de esto, de lo que no solamente es mi trabajo, sino que también me apasiona hace muchos años, la eficiencia energética, calidad de vida, habitabilidad en vivienda. Y partir contándoles que estamos haciendo harto. Hay hartas noticias nuevas. Ya seguramente han oído hablar de la calificación energética de vivienda, hablar de los temas de acondicionamiento térmico, el famoso subsidio térmico, que es un plan de protección al patrimonio familiar. En el fondo un subsidio que aborda directamente el tema de eficiencia energética. Así es. En el fondo reconocemos que la eficiencia energética es un tema tan importante y por eso que lo estamos abordando. Y qué importante, porque muchas veces se ve un tema bastante lejano para aquellos que vivimos en condominios y también en los condominios de casa, porque todos tenemos que entender que la eficiencia energética es tanto para departamentos y para casa, y bueno, acá estamos nosotros porque lo queremos masificar y también ayudar a difundir, que es una de nuestras, por lo menos, misiones que tenemos en este programa. Tú hablaste de eficiencia energética, calificación energética, para que entendamos un poco. Primero, ¿qué es la eficiencia energética en las viviendas y cuáles son las ventajas que estas tiene tanto para la vivienda y para los que residen en esa vivienda? Claro. Recordar que cuando estamos habitando una vivienda, en el fondo necesitamos de energéticos para satisfacer algunos requerimientos mínimos. Estos son principalmente el confort térmico, estar en una temperatura adecuada al interior de la vivienda, el calefaccionar leña, cocinar, iluminar la vivienda. Entonces hay varios energéticos que necesitamos en la vivienda para satisfacer algunos requerimientos. Este consumo energético en el fondo se puede hacer de forma eficiente o no. Y cuando no tenemos una vivienda que sea eficiente, hay dos opciones. O se consume mucho, que termina siendo un costo muy alto para la familia, o lisa y llanamente no se consume. Y si no se consume, se renuncia a estas prestaciones de habitabilidad y de confort. Ya. O sea, en consecuencia, tenemos familias que pasan frío, tenemos viviendas que son un horno en verano. Pasa mucho. Claro, y acá en Santiago pasa mucho, en el norte también pasa mucho, y en el sur los requerimientos de calefacción se consumen o se satisfacen principalmente con el uso de leña, de quema de leña, que muchas veces se hace con equipos que no son muy eficientes y terminan contaminando la atmósfera, y tenemos problemas de contaminación atmosférica por humo. Y también contaminación al interior de las viviendas, que está provocando también graves daños para los niños y consecuencias similares. Claro, entonces la eficiencia energética de una vivienda es un conjunto de elementos, de acciones o de intervenciones de una vivienda y su equipamiento, de tal manera de que con el menor consumo posible se puedan conseguir estas prestaciones. Fantástico. Ok, y ahora, ¿cuál es la visión en este caso, del Ministerio referente a la eficiencia energética para edificios y para condominios?
Para entender la visión, primero hay que entender desde dónde venimos, cuál es dónde estamos partiendo en el fondo. Ya. Y recordad que tenemos 6,5 millones de viviendas más o menos en Chile, y que de esas 6,5 millones de viviendas, alrededor de 4,5 millones de viviendas se construyeron antes del año 2000. ¿Por qué pongo esa fecha encima de la mesa? Es porque antes de ese año Chile no contaba con una reglamentación térmica. Significa que las viviendas se podían construir con cualquier sistema constructivo, sin aislamiento térmico, ni siquiera en techumbre, y desde esa fecha existe un requerimiento que era el aislamiento solo de la techumbre. Desde el año 2007 eso pasó además a los muros, a los pisos ventilados y una restricción máxima de ventanas. Entonces no podemos hacer ventanas muy grandes porque las ventanas pierden mucho calor. Entonces tenemos un parque construido que muy probablemente tiene una eficiencia energética muy baja. Entonces por eso que la visión del Ministerio parte por entender este déficit cualitativo, entender que hay viviendas que necesitan mejorar su eficiencia energética y apuntar hacia la protección de estos patrimonios. Y al mejorar esta eficiencia energética por dos objetivos. Uno es mejorar la calidad de vida. Hay viviendas que requieren mucha energía para mantener una temperatura de confort día y noche durante todo el año. Por lo tanto, las familias no consumen todo lo que deberían consumir para estar en este estándar. Consumen menos, pasan frío, pasan calor. Entonces, mejorar eso por una parte, y por otra parte, mejorar también el estándar de construcción de las nuevas viviendas. Es por eso que desde el año 2008 contamos con un programa de protección al patrimonio familiar, que es el 3PF, por la sigla de este programa, que considera un acondicionamiento térmico a condominios. Y este acondicionamiento térmico, en el fondo, lo que hace es llevar a la vivienda o al edificio desde una situación donde Chile no contaba con una reglamentación térmica al estándar de la actual reglamentación térmica. Ponerle envolvente térmica, mejorar la eficiencia energética de la vivienda, que tiene varias consecuencias o externalidades positivas además, que mejora la fachada, mejora la visual, se termina con un estuco, con pintura el condominio, y las familias quedan muy contentas porque en el fondo mejora la plusvalía y mejora la calidad de vida, y también tienen un ahorro en el bolsillo. Que eso finalmente se traduce, tal como lo dices tú, en un ahorro y en una mejor calidad de vida, que es lo que por lo menos la gente espera cuando está comprando algún bien raíz como un departamento o una casa. Estamos hablando de la eficiencia energética y cómo se traduce literalmente eso en una vivienda. Por ejemplo, si mejoramos la calefacción, eso se traduciría en una mejor eficiencia energética. Pero ¿cómo eso lo llevamos a la realidad? Que sea tangible para la persona común y silvestre que vive en ese edificio o en esa casa. Te doy un ejemplo. Un condominio hecho de hormigón armado, de albañilería, sin aislación térmica adicional, requeriría demasiada energía en calefacción, que hoy día todos lo sabemos, calefaccionar una vivienda con energía eléctrica es impensable, demasiado caro. Así es. El envolver ese edificio con aislante térmico, poner aislación por el exterior principalmente, que es lo más recomendable porque previene además las patologías de humedad y de hongo, haría ya posible empezar a pensar en que sí podamos calefaccionar la vivienda con un calefactor eléctrico. Ya los precios en calefacción no serían tan grandes. Cada vivienda, cada acondicionamiento térmico genera impactos distintos. Siempre son bastante considerables, de 30%, 40%, 50%. Podemos llegar hasta viviendas o edificios que no requieran calefacción y aún así mantengan la temperatura de confort día y noche durante todo el año. Eso se puede hacer. Wow. ¿Y eso está normado? ¿Eso se exige hoy en día? Hoy lo que se exige es un espesor de aislante, por decirlo de alguna forma, que en realidad es un valor un poco más técnico, que es una transmitancia térmica que se consigue con un espesor de aislante, dependiendo de la calidad de ese aislante o cuánto aísla el material. Ese es un mínimo. El requerimiento que hoy día está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es un requerimiento mínimo. Hay que empezar desde ahí hacia arriba. En Santiago, por ejemplo, se cumple con unos 2 centímetros de poliestireno. Si le ponemos 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros de poliestireno, mejoraría cada vez más. Y podríamos llegar incluso a tener una vivienda pasiva, que no requiera un consumo en calefacción y en enfriamiento, y aún así tenga una temperatura de confort en el interior. ¿Y eso, perdón, sería con cuánto grosor de lo que tú estás mencionando? Siempre es necesario hacer un análisis bastante más global, más complejo, y es por eso que aparece la calificación energética de vivienda, que seguramente la vamos a detallar un poquito más adelante. Pero entender que la vivienda y el confort térmico interior
depende de las ganancias solares, de la cantidad de energía que llega por las ventanas, la cantidad de energía que llega del sol a través de los muros. En el fondo, si uno toca un muro exterior que da al norte y toca un muro exterior que da al sur, las temperaturas son bien distintas. Sí, así Entonces, es. a través del muro también pasa energía del sol. Hay que evaluar eso también. Hay que evaluar las ventilaciones de aire, evaluar las renovaciones de aire por producto de las infiltraciones de aire. La ventilación es un tema súper importante también, siempre sin dejar de lado el tema de contaminación intradomiciliaria. Hay que tener una renovación de aire mínima. Y todo este análisis de ganancias solares y pérdida energética en la noche es la que hay que hacer para entender cuál es el requerimiento final de la vivienda. Algo que es bastante complejo desde el punto de vista técnico, pero siempre como tips, en el fondo, entender que mientras más adelante se pone por el exterior, mejor, teniendo un punto, un límite, entre comillas, que está en torno a los 20 centímetros de aislante, que después de eso ya un poco da lo mismo. Tener 20 centímetros de poliestireno y tener 50 centímetros ya no es una gran diferencia, porque los puntos de pérdida de energía o ganancia de energía en ese momento ya empiezan a ser mucho más relevantes en las renovaciones de aire, infiltraciones y ganancias solares, pérdidas por ventana. O sea, por lo menos vemos que algo hemos avanzado en Chile en materia de ya exigir por lo menos un aislante mínimo. Claro. Fantástico. Claro. Una cosa que hay que siempre tener en cuenta que es el hecho de considerar o no considerar termopanel, ventana DVH. ¿Cuándo es bueno o cuándo no es bueno? Pasa mucho porque uno toca el vidrio y dice, voy a cambiar inmediatamente a termopanel, pero no hay una evaluación previa. Claro. Entonces quizás a veces la inversión va a ser más bien un gasto que una inversión. Cierto. Para una persona cualquiera, estoy pensando en un copropietario que vive en un departamento que no todos los departamentos hoy en día se construyen con termopanel. Cierto. Cuando el termopanel lo que hace en el fondo es primero reconocer que tiene una gran ventaja en términos de protección acústica, o sea, en el fondo reducción de ruido exterior. También tiene una mejora en las pérdidas energéticas de calor, pero por conducción, o sea, protege del calor de la noche, que no salga el calor de la noche. Pero también evita que salga el sobrecalor o el sobrecalentamiento en el día. Entonces, un departamento que, por ejemplo, que tiene una orientación poniente, que recibe mucho sol en la hora donde además la temperatura del aire es la más alta del día, probablemente y muy probablemente genere sobrecalentamiento con mayor fuerza que las protecciones de calor que generen en la noche. Por lo tanto, poner un termopanel en un departamento que da hacia el poniente muy probablemente sea un perjuicio en la calidad de vida más que un beneficio en las temperaturas de noche. Hoy en día, tú estás hablando de que se está ya construyendo con el concepto de eficiencia energética. A mí como comprador, ¿en qué me va a beneficiar? ¿Tiene algún plus el que tenga eficiencia energética? Estábamos hablando de que yo a la larga podría ahorrar en lo que es materia de calefacción, iluminación. Pero aparte de eso, ¿tiene otra ventaja? Hoy la eficiencia energética lamentablemente no está en los primeros top de línea, en el fondo, en los picks de atributos para toma de decisiones. Hay otras como ubicación, metro cerca, cosas de ese tipo. Claro. Sin embargo, nosotros estamos trabajando intensamente para que eso cambie, que la eficiencia energética vaya subiendo. Y es por eso que aparece la calificación energética de vivienda y un sello que entrega esta información. Y esto en el fondo, un poco respondiendo a la experiencia que hemos tenido con familias que nos cuentan, muchas veces seguro ustedes también han escuchado, que familias que se compran una vivienda y después del primer invierno dicen, la vivienda me salió fría, como si la vivienda fuese la fría. Pero lamentablemente la información de eficiencia energética desde el 2012 hacia atrás solo la podíamos tener después de la experiencia, después de vivir un invierno. Ahora con la calificación energética podemos tener esa información con antelación y poder tomar decisiones de compra. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos que en un futuro, que esperamos no sea muy lejano, la calificación energética y la eficiencia energética de vivienda sea un atributo que tenga mayor relevancia en la toma de decisión de comprar o arrendar, adquirir una vivienda. Así que estaríamos hablando de que cuando tú mejoras la eficiencia energética de una vivienda o compras un edificio, un departamento que tiene una buena eficiencia energética, seguramente tendrá una mayor probabilidad a largo plazo. En cuanto a lo que tú estabas mencionando, la calificación energética, ¿cómo lo podríamos entender nosotros? ¿Lo puedes explicar un poco?
La calificación energética de vivienda lo que hace es, en el fondo, a través de un evaluador energético acreditado por nosotros, por el Ministerio de Vivienda, hacer una evaluación objetiva de cuál es el desempeño de tu casa o departamento con respecto a los requerimientos energéticos. No solo considerando los requerimientos para calefacción y enfriamiento, sino que además agua caliente sanitaria, utilización de energías renovables, sistemas solares térmicos, sistemas fotovoltaicos, la eficiencia energética de los equipos. Y toda esa información la entregan un documento de bastante robusto que tiene información técnica y que además se resume en una etiqueta y un sello. Este sello es un sello que entrega 3 indicadores bien puntuales. El porcentaje de ahorro energético con respecto a cuánto consumiría o requeriría energía la vivienda si solo se hubiese cumplido con la reglamentación térmica actual. En el fondo, si yo cumplo con los mínimos y tengo 0% de ahorro, hago una nueva calificación energética a la vivienda proyectada, o sea, con ¿Esa sería la precalificación o no? No, la precalificación y la calificación se dividen, se diferencian porque la precalificación se hace en papel, solo en diseño, y la calificación se asegura que en obra se ejecutó lo que se dijo anteriormente. El porcentaje, en el fondo, es una comparación entre lo que requeriría la vivienda con respecto a lo que podría haber requerido si solo se cumple con el mínimo. Un ejemplo, si es que yo compro una vivienda que dice 95% de ahorro, significa que muy probablemente no consuma nada de calefacción, porque voy a pasar frío solo un par de horas al año y un par de días al año. Si tengo 0% de ahorro, significa que es una vivienda que se construyó solo cumpliendo con el mínimo y con algunas variables que la reglamentación térmica hoy día no considera y que nosotros las consideramos como variables estándar. ¿Y eso cómo lo vemos plasmado cuando vamos a comprar? Por ejemplo, hoy día yo me quiero ir a comprar un departamento. ¿A quién se lo pido? La misma vendedora, entiendo yo, que me mostraría ese documento. ¿Cómo llega al comprador esa información? Porque también tú hablaste de un sello. ¿Ese sello dónde debería estar? Hoy contamos con este sistema que ya está vigente y habilitado para hacer calificaciones desde el año 2013. ¿Ya? Este año hicimos una actualización a esta calificación energética que considera otros atributos que sabemos que impactan en la eficiencia energética, como los que he comentado, infiltraciones, ventilación y todo esto. Y además de este sello de calificación energética que entrega la información de cuánta energía necesito para calefacción y cuánta energía necesito para enfriamiento. Este sello y la etiqueta que entrega una letra también, una letra A+, igual que los equipos. Claro, es como los equipos, un refrigerador. ¿Y esa etiqueta dónde la vemos? ¿A la entrada de la puerta? ¿Cómo se ve eso? Esa etiqueta hoy día se genera por un sistema. Y ese sistema lo generan más de 800 evaluadores energéticos que hoy día están acreditados. Perfecto. Siempre la generación de esta etiqueta, o en el fondo el cálculo, la evaluación la hace este evaluador energético. Y este evaluador energético puede hacer una calificación de una vivienda nueva, una vivienda que esté en proyecto para hacer una vivienda nueva, o una vivienda existente también. Entonces, lo que se debe hacer para calificar una vivienda es contactar este evaluador. Hoy día, el contacto directo a ese evaluador lo puede hacer la inmobiliaria, la constructora, uno mismo como usuario final. Si quieres evaluar la vivienda que hoy día está habitando, la puede evaluar. Perdón, pero eso tendría que pagarlo en este caso el mismo comprador, el interesado. Claro, si es que lo contactan directamente. Pero nosotros lo que estamos haciendo es harta difusión. De hecho, en el reciente Expo Vivienda, a mediados de este año, lanzamos la calificación energética de vivienda. Estuvimos en Estación Mapocho entregando boletos con la intención de que el usuario o el comprador exija que se le entregue la calificación energética. Pero en este caso podría exigir, o sea, debiese estar en los edificios nuevos especialmente, debiese estar en alguna parte esa información a la vista del comprador, del interesado, o todavía no se exige eso? Hoy la calificación energética es voluntaria. Ah, correcto. Siendo voluntario, la exigencia la debe hacer el comprador. Nosotros lo que estamos haciendo en el fondo es hacer difusión para que los compradores lo exijan. Claro. Y la autoridad en este caso, en este caso el Ministerio no ha pensado en endurecer en este caso las normas y que sea una obligación en los próximos edificios. Sí, por supuesto que tenemos líneas de trabajo, pero no se trata de endurecer en la primera instancia.
Recordemos que la calificación energética entrega letras de la A más hasta la G. Entonces Claro. tú podrías evaluar una vivienda y decir, esta vivienda es G, o sea, requiere mucha energía. Así es. Claro, ya es lo peor, muy digamos. poco eficiente, Claro. en el fondo. Entonces evalúa y le pone nota, sea muy buena, sea muy mala. Correcto. Entonces, la calificación energética es un sistema de evaluación. La reglamentación térmica, por otra parte, tiene requerimientos al muro, al cielo, a la ventana, son cosas prescriptivas a algunos elementos, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo son dos líneas de trabajo. Una es la actualización de la reglamentación térmica, que en el fondo aumentaría las exigencias que hoy día tenemos vigentes desde el año 2007, Ya. que la aumentaría en mayores requerimientos mínimos, que de hecho esos requerimientos mínimos que estamos trabajando para actualizarlos ya están vigentes hoy día en todas las zonas con un plan de descontaminación atmosférica. En todas las zonas donde hay un PDA, que es la sigla del plan de descontaminación atmosférica, como son Temuco, Chillán, Talca, la región de O'Higgins, Valdivia, Osorno, Coyhai, que ya tenemos varias. Increíble. Son ¿eh? muchas. Área Santiago. metropolitana, evidentemente. Región metropolitana que tiene un plan de descontaminación, pero este punto en particular todavía no se implementa. Hay Lo están implementando en solamente a ¿En nivel condominio? sur, o sea, si lo vemos a nivel país, solamente en el sector sur. solamente en las zonas donde Rurales. hay está declarada la zona como Saturada. de material particulado fino, o sea, de humo. Ya. En las zonas donde no, que son lógicamente desde Santiago hacia el norte, y de hecho Magallanes tampoco. Magallanes tiene una condición especial de viento, además, Claro, además. del tema del subsidio del gas. Hay poco uso de leña. De leña. Entonces, en todas las zonas donde hay contaminación ya se está aplicando. Y esa es una línea de trabajo que este nuevo requerimiento se va a hacer nacional y va a tener un mínimo. Eso por una parte. Y por otra parte, a través de la Ley de Eficiencia Energética que estamos impulsando con el Ministerio de Energía, consideramos la obligatoriedad de la calificación energética. O sea, bien. mostrar la calificación energética, pero sin un requerimiento mínimo. Ya. Entonces no sería, de alguna forma no es una reglamentación más estricta, sino que es nada más que transparentar la información. ¿Cuál es Claro, la lo eficiencia? transparentamos y finalmente el consumidor va a decidir por cuál opta. Es lo mismo cuando hoy en día uno ve un refrigerador, por poner un ejemplo, y evalúa la eficiencia energética. Quizás va a costar más barata la que es menos eficiente, pero ya queda como opción para el comprador. ¿Les parece que sigamos con esta conversación pero a la vuelta de unos comerciales? Bueno, muy bien. Ya, pues. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy Deportes, 24 horas de información. Todas las disciplinas están presentes en Hoy Deportes. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Los éxitos de David Bisbal suenan fuerte en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Marca digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios.
Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl. Tini y sus éxitos están presentes en La Hora, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Que te acostas. Radio Hoy, la información es ahora. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, juntos la radio. www.radiohoy.cl. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por la paciencia y esperarnos. Recordar a todos que hoy estamos, y desde aquí para adelante, todos los jueves de 18 a 20 horas, hemos extendido nuestra participación en el programa debido precisamente a la solicitud de los auditores. Es así, Carmen Gloria, ¿verdad? Es así, y tal como lo hemos repetido un par de veces, todas las consultas las pueden hacer al fono WhatsApp más 569-8728-9606. Y también tenemos que dar las gracias a nuestro auspiciador SBO, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. Más consultas al más 569-9824-0438. Vamos a seguir hablando sobre la eficiencia energética con Ángel Navarrete, que ya es casi nuestros invitados del MIMBO, Sí, claro, porque tenemos... el mes pasado vino alguien, este mes viene otro, quizá en enero también podríamos tener otro invitado del MIMBO. Excelente, para nosotros sería un tremendo privilegio tener nuevamente a alguien del Ministerio presente en nuestro programa. Por lo tanto, hacemos la invitación abierta, digamos, que el Ministerio nos privilegie, ¿verdad?, estando presente. Ángel, recordemos que estamos con Ángel Navarrete, que es jefe de Habitabilidad y Eficiencia Energética del Departamento de Tecnología de la Construcción de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Un tremendo cargo, ¿verdad? Que cuesta hasta leerlo y sobre todo memorizarlo. Tú recién estabas comentando una estadística que es súper importante. Tú decías de que en Chile hay 6,5 millones de viviendas, de las cuales 4,5 millones, ¿verdad?, fueron construidas antes del año 2000. Ahora, con esta estadística tan dura y tan importante, ¿tienen ustedes una estadística de hoy cuántas viviendas realmente tienen eficiencia energética? Uy, buena pregunta. Lo que sí tenemos es una estadística de lo que hemos levantado con la calificación energética de vivienda. ¿Eso? Con la calificación energética de vivienda se han hecho cerca de 45.000 calificaciones energéticas. De esas podemos notar que cerca del 80% cumplen con el mínimo, cosa que ya prevíamos. Lamentablemente, hoy las edificaciones, las constructoras, las inmobiliarias, no se atreven a considerar atributos de eficiencia energética por sobre los requerimientos mínimos, por lo que le comentaba al principio, que básicamente el considerar un atributo de eficiencia energética
las constructoras lo consideran un costo y no una inversión. Así dado es. que dado que el usuario final no valora lo que vale esa inversión adicional. Una inversión adicional de, no sé, 200 UF en un edificio perfectamente tendría una tasa de retorno de 5 años, 6 años, y las tasas de retorno generalmente, los consumos energéticos generalmente no son un indicador para la toma de decisiones. Hoy día lo que nosotros tenemos de esa estadística de las 45.000 cercanos de 45.000 viviendas calificadas desde el año 2013, que empezó la calificación, 2012 se implementó por primera vez, 2013 tenemos las primeras estadísticas. Hemos podido notar que el aumento de las calificaciones energéticas realizadas por el sector privado ha sido bastante considerable. Al principio, nosotros como ministerio hicimos calificación energética. Teníamos en el equipo de calificación energética un representante en cada región. Ese representante en cada región, que aún está, ¿Ya? pero en su inicio lo que hicieron fue preparar a profesionales, hacer capacitaciones, hacer el programa, el plan de acreditación de evaluadores energéticos. Por eso hoy día tenemos más de 800 evaluadores energéticos acreditados, profesionales a nivel nacional. Y que se pueden encontrar en la página web Y de calificacionenergética.cl. Cierto, sí. Sí. Ahí mismo, en la calificacionenergética.cl se pueden encontrar las viviendas que están calificadas y liberadas, porque recordemos que como es una calificación voluntaria, hoy día quien evalúa o el dueño de la calificación, que es el propietario de la inmobiliaria muchas veces, y el evaluador energético son los que deciden si es que es una información pública o una información... El evaluador lo decide. Claro. Ah, Él puede hacer la evaluación y puede decidir si queda a disposición de todo el mundo o no. buenísimo. Entonces, de estas calificaciones energéticas, muchas las hacíamos nosotros y se hacían a viviendas sociales principalmente. Ujú. Desde este año se implementó esta nueva calificación energética que incluye enfriamiento, que fue uno de los principales cambios. Yeah. Recordemos que la reglamentación térmica desde el año 2007 en adelante, fue diseñada en la década de los 90, siempre fue pensada como una reglamentación que tiene por objetivo proteger a las familias en las condiciones de frío, de invierno. O sea, Bien. principalmente Así en el sector, en la zona sur del país, centro-sur del país. Por lo tanto, las viviendas que tenían, o que hoy día tienen, cuentan con la reglamentación térmica, que cumplen con la reglamentación térmica, perfectamente pueden ser viviendas que se sobrecalientan mucho. Entonces, la nueva calificación energética de vivienda desde este año evalúa el enfriamiento. Por lo tanto, ¿Y cómo lo evalúa? con esta ganancia solar y todo el... Perfecto, tal lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Todo eso evalúa, y de hecho la calificación energética entrega la información de qué temperatura vas a tener dentro de tu vivienda a cualquier hora de un día representativo de todas las muy estaciones bien. del año. Claro. O sea, yo podría revisar una calificación energética y decir, si yo no considero nada de calefacción, nada de enfriamiento, no inyecto nada de energía, a las 3 de la mañana de invierno voy a tener 15 Sí, grados en claro. esta y en esta voy a tener 8 grados. O sea, en esta voy a Fantástico. pasar más frío, mejor me compro la otra. Claro. Pero esta vale 200 veces más. Tengo Pero- para decidir. Hay algo que tú dijiste que me llama la atención, porque acabas de comentar que las inmobiliarias en general todavía no ven esto como un beneficio, sino que lo ven como un costo adicional. Sin embargo, la idea podría ser, que seguramente va a ser así, traspasar eso al cliente, el costo. También mencionabas tú que tienen un convenio con el Ministerio, con el Banco Estado, en cuanto a que hay una tasa de interés más baja al cliente, en este caso al comprador, si tiene este tipo de vivienda. ¿No podría ser eso un beneficio que también podría verlo una inmobiliaria? Claro, hoy día el Banco Estado tiene un ecocrédito, le llaman, un eco hipotecario, que lo que hace en el fondo es entregar un beneficio a la tasa de interés por supuesto un beneficio al comprador, para aquellas compras que se hagan de viviendas que cuenten con una calificación energética que entregue como resultado una letra D o superior. Bien. O sea, una vivienda con buena eficiencia Con energética buena. podría tener un beneficio en la tasa de interés. ¿Y cómo lo hacemos ahí si estamos hablando anteriormente que esta información es voluntaria para la inmobiliaria?
Es que en ese caso, en el fondo tiene que entregarte esta etiqueta a Banco Estado. En el fondo, en ese punto no es voluntario. Ya. O sea, no es voluntario que esté a la vista. Bueno, pero esto mismo que estamos comentando de que no es voluntario, de que las inmobiliarias todavía se resisten un poco a implementar con mucho más fuerza la eficiencia energética. Tú comentabas también que está en proceso una ley al respecto. Sí, hoy día tenemos, ya se envió desde el Ejecutivo la ley de eficiencia energética. Hoy está en la Comisión de Energía del Senado, y en esa ley hay un artículo que dice casi textualmente que toda transacción inmobiliaria debe ir acompañada de una calificación energética de vivienda. Y esta debe estar a la vista en las salas de venta, en la folletería, en todo, en el fondo. Perfecto. Esto haría que toda transacción inmobiliaria de vivienda nueva, recordemos, vivienda nueva, claro, no una segunda venta, y una vez que salga la ley. En la primera venta y una vez que salga la ley, va a ser obligatoria en esos casos particulares. Fantástico. Y en el caso de que no sé si la ley ya lo menciona, pero en el caso de que a nosotros nos ofrecieron una calificación letra A, y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que ya no es letra A, sino es B, C, D. ¿La ley hace alguna mención de cómo se puede resolver ese problema? ¿Cómo el comprador, en este caso, puede reclamar en base a eso? Claro, en el fondo, en ese caso pasaría lo mismo que pasa hoy día con la reglamentación térmica o cualquier requerimiento de habitabilidad de la ley de construcción. Creo, sí. En el fondo, en la dirección de obras se tiene que... que la dirección de obra funcionaría como un tercero que mantendría la información a la vista que se utilizó para la acreditación, para que en su momento, si es que eventualmente se encontrara una diferencia, el usuario final pueda hacer una acción civil. Claro, correcto. ¿Y actualmente la dirección de obra de cada municipalidad tiene alguna cercanía con lo que estamos hablando de eficiencia energética, la calificación? ¿Quién es la dirección? ¿Dirección de obra de cada municipalidad? Mira, las direcciones de obra hoy día han sido invitadas a todos los procesos de acreditación. En particular, las direcciones de obra de los planes de contaminación están un poco más informadas porque desde nuestros servicios regionales, nuestras secretarías regionales, se han contactado con ellos. Hay un contacto directo por los temas de eficiencia energética. Muy pocas se han acercado y han participado de los procesos. Pero claro, porque una invitación finalmente. Claro, pero mantenemos siempre una invitación constante a todo el sector, en el fondo, al sector inmobiliario, sector profesional, sector construcción, sectores públicos también. La intención es que estos 800 evaluadores energéticos terminen siendo idealmente todos los profesionales del sector construcción. Wow. Y en base a lo mismo que estamos conversando, ¿existe algún tipo de calificación, de capacitación que esté realizando el MIMBU, en este caso para los administradores, para los comités de administración o público en general? Hoy en el proceso de acreditación tenemos una capacitación que está disponible para toda la ciudadanía. En esta página, en la www.calificacionenergetica.cl, están las listas de evaluadores energéticos, están las listas de calificaciones energéticas también que se liberaron para que sean de información pública, y también está el proceso de acreditación. El proceso de acreditación consta de 3 pasos. El primer paso es una prueba de conocimientos mínimos que vincula directamente a una prueba de acreditación. La prueba de conocimientos mínimos es una prueba no presencial, que es online, y que vincula directamente a esta prueba de acreditación, que es una prueba presencial, que se hace en cada región. Esta prueba, entre medio, en el fondo, en el proceso entre la prueba de conocimiento mínimo y la acreditación, transcurren cerca de 3 meses. Durante esos 3 meses nosotros esperamos que los profesionales que quieran participar de este proceso se capaciten solos, y para eso nosotros tenemos 6 PPT, en el fondo 6 presentaciones que lo que pretenden ser es un material de estudio para todos los evaluadores energéticos, los potenciales evaluadores energéticos. Hoy tenemos conversaciones también con varias casas de estudio que pretenden dar estos cursos de calificación, cursos que en algún momento nosotros dictamos. Nosotros dictamos cursos con la intención de cumplir con un mínimo de calificaciones energéticas, calificadores energéticos, que nos permitieran reconocer o considerar esta herramienta como habilitada a nivel nacional. Este mínimo eran 500 evaluadores.
cumplimos estos 500 evaluadores y desde ahí en adelante el proceso es, solo tienes que dar la prueba, no es necesario participar de un curso, si puedes estudiar solo fantástico. lo puede, y puedes dar la prueba, genial, y si necesitas dar un curso probablemente el sector académico dicte cursos, diplomados y algunas capacitaciones. Y a nivel más, digamos, más masivo, ¿no tienen algún tipo de difusión para el propietario común y corriente, para el señor de una casa o de alguna junta de vecinos o de un comité de administración? Nosotros tenemos un plan nacional de difusión. Este plan nacional considera seminarios, considera folletería, muchas charlas, y desde ese punto de vista lo estamos abordando. Además de eso, tenemos un plan de habilitación social que lo hacen todas las entidades patrocinantes cuando se genera un proyecto, y en esa misma habilitación zonal, en los mismos programas del MIMBU, por ejemplo en el subsidio de integración social, donde tenemos subsidio a vivienda social y a viviendas de estratos medios, a familias de estratos medios, perdón. En esos mismos concursos consideramos la calificación energética y la eficiencia energética como un atributo que da puntaje para poder ganar estos concursos. Entonces, toda esta difusión, lo que esperamos es que se permee lo más lejos posible en el fondo. Desde ese mismo punto de vista es que para el próximo año ya tenemos una agenda bastante atomizada en el fondo. Hay varias actividades en el primer semestre, tenemos capacitaciones en regiones también, a los funcionarios del ministerio, a los funcionarios de otras entidades públicas y también a la ciudadanía, por supuesto. ¿Y esto dónde lo podríamos encontrar en la página web? Las capacitaciones nosotros las agendamos dentro del ministerio. Fantástico. Y se difunden a través de los servicios regionales. Los servicios regionales, sí, entonces. Los Serviu y la Secretaría Regional, la CEREM. Hablaste algo sobre un subsidio. Ya, respecto a la eficiencia energética, ¿existe algún subsidio para las viviendas sociales? Pero existe también para viviendas que no sean sociales. Por ejemplo, tenemos un condominio que, no sé, su sistema de calefacción es caldera convencional y quieren tener paneles fotovoltaicos. ¿Existe algún incentivo para ello? ¿Y cómo son esos incentivos? Hoy tenemos el subsidio del 3PF que les comentaba al principio, es un subsidio que no es exclusivo de viviendas sociales, también se aplica a viviendas de estratos medios. Este subsidio y los requerimientos de postulación y todo el ahorro y todas las exigencias que tiene este subsidio los pueden encontrar en la página www.mimbu.cl en la sección de subsidios. Y este subsidio considera no solo acondicionamiento térmico, sino que también energía renovable. Si eventualmente quisieran participar de alguna de las líneas de ese subsidio que considera energía renovable, lo pueden hacer. Que no tiene que ver nada con la eficiencia energética en este caso. Que en realidad es un reemplazo de un energético, pero recordemos que estamos reemplazando un energético que es contaminante, no es sustentable, o sea, que es menos sustentable que una energía solar, que es energía limpia y además es gratuita. Entonces, tú mencionabas que el subsidio va específicamente para un segmento, y ese segmento es... Esos son parte de los requerimientos que no tengo a la mano, que son bastante... Pero lo podemos buscar en la página web del MIMBU para toda la gente que esté interesada, puede ver los subsidios para todos esos comités de administración que tiene ideas, porque muchas veces en los edificios, claro, vemos las fachadas, pero nos vamos a la techumbre y a veces tenemos muchos metros cuadrados perdidos, y muchas veces los comités se entusiasman con paneles fotovoltaicos, por ejemplo, que es un buen incentivo también para ahorro para la misma comunidad, finalmente. Y para que nos quede claro, ¿qué entiende la autoridad por estrato medio? Eso es parte de lo que está en el subsidio. Ya, ok. Bueno, hay que verlo, porque muchas veces las personas se consideran, digamos, como de estrato medio y puede ser un poquito más o menos. Entonces es bueno tenerlo claro, ¿verdad? Y esto lo digo porque nosotros que administramos tenemos, digamos, en varias comunas, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Muchos propietarios, ¿verdad? Nos dicen, bueno, pero nosotros, digamos, también podríamos conseguir un subsidio, ¿verdad? Porque la municipalidad o lo que sea se la entregan a los vecinos. Claro. Hay que cumplir en todas partes ciertos requisitos, ¿verdad? Y entre ellos, por supuesto, uno de ellos está relacionado con el nivel económico de la comunidad. Lo que pasa con la ley de ascensores actualmente, que también se dan un par de subsidios que estuvimos conversando el otro día con Erwin. Ahora,
¿cuáles son los indicadores de la eficiencia energética en una vivienda o la calificación energética? Mira, una analogía que siempre hacemos, que trabajamos en temas de eficiencia energética en vivienda, es el hecho de que hoy día, en el caso de vehículos, una persona entiende bastante bien qué es lo que es kilómetros por litro. Claro. Un auto que da 10 kilómetros por litro, 5 kilómetros por litro, 20, anda bien, 25, wow. En carretera o en ciudad, claro, va encima claro, ya. hay, ¿Sí? hay un nivel de conocimiento bastante grande. Sin embargo, bien sabemos también que el comprar una vivienda es una decisión mucho más importante probablemente. Que un vehículo, claro. Kilowatt hora metro cuadrado es un indicador de eficiencia energética. La cantidad de energía para calefacción que requiere una vivienda por metro cuadrado. Eso permite comparar una vivienda de otra, independiente que sean de superficies distintas. Kilowatt hora. Kilowatt hora metro cuadrado. Ese valor lo entrega la calificación energética como uno de sus principales indicadores. De hecho, es el principal indicador que nosotros lo hacemos un poco más amigable y comparándolo con otro indicador, otro kilowatt hora metro cuadrado. Y la relación entre esos dos es el porcentaje de ahorro. Ya. Ese porcentaje de ahorro en el fondo es el que se muestra en el sello. Este valor, kilowatt hora por metro cuadrado, que en Santiago un departamento tiene en torno a 50 kilowatt hora metro cuadrado, una casa tiene en torno a 130, 140 kilowatt hora metro cuadrado. Las casas pierden más energía porque tienen más envolvente, tienen cielo. En el fondo, ese valor se muestra no solo para calefacción, sino que también para enfriamiento. ¿Cuánta energía yo requeriría en un aire acondicionado frío para enfriar mi vivienda? Y sobre todo ahora que estamos con el calentamiento global, tenemos temperatura en noviembre, en que estamos ya con sobre 30 grados Celsius y es un indicador muy importante para enfriamiento. Exacto, en muchos países ese es el principal indicador. Bueno, el de enfriamiento más que el de calefacción. Perfecto. Vamos a un corte comercial. No se vayan ustedes, amigas y amigos, y continuamos conversando con Ángel Navarrete. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy Deportes, 24 horas de información. Todas las disciplinas están presentes en Hoy Deportes. Pastora Soler se escucha en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La magia y el romanticismo de Alejandro Sanz suena en la señal de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Visita www.hoydeportes.cl y entérate de todo el acontecer nacional e internacional del deporte que tú prefieras. Somos Radio Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Radio Hoy. La información es ahora. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, ya estamos nuevamente de vuelta. Muchas gracias por la paciencia y esperarnos.
Y estamos con Ángel Navarrete del Ministerio de la Vivienda y le doy el pase a Carmen Gloria, que tiene algo que decirnos. Evidentemente, si tienen dudas, consultas, aportes, lo que ustedes estimen, nos pueden escribir a más 569-8728-9606 y también hacernos mención a SBO. Gracias a SBO tenemos nuestros invitados. Así es, muchas gracias. Que como lo dije, ya van a venir una vez al mes, por lo menos una vez al mes los vamos a tener. Sí. Esperemos que sea así. Bueno. SBO, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. Más detalles al fono WhatsApp más 569-9824-0438. Estábamos hablando sobre las pérdidas de calor, estábamos hablando sobre los enfriamientos en una vivienda y también estuvimos hablando sobre la techumbre, que eso apareció en el año, si mal no recuerdo, 2007, 2002. 2000. Sí. 2000, en el 2000. Solo techumbre. Solo techumbre. ¿Qué tenemos la techumbre? Un cielo. Vámonos con la canción. Ya pues. Cielo de Silvestre. Marcharte así, yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, cuando tú no estabas en mí, quédate junto a mí. Cielo, no me dejes solo sin ti. Cielo, no quise ofenderte así. Te lo pido por favor, no me dejes sin tu amor. Cielo, quédate junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí. Vuelta con la canción Cielo. Cielo, es una canción antigua. Sí, que está y muy adaptada bonita ahí por, también. por Silvestre. Modernizada, sí. Sí. Ahora, estábamos hablando de los porcentajes de las viviendas que se construyen, pero lo que no preguntamos cuáles son las comunas donde más se construye con calificación energética de las viviendas. ¿Hay alguna estadística por parte del Ministerio sobre eso? Sí, hoy día tenemos registrado que las viviendas en el fondo o las calificaciones energéticas se concentran en las 3 regiones que tienen más edificaciones en Chile, que son región metropolitana, región del Biobío y región de Valparaíso. Sin embargo, hay una relación directa a la cantidad de edificaciones. Hoy día en Chile se edifican, se construyen o se piden permiso de edificación en torno a los 130.000 viviendas al año, 120.000, 130.000 viviendas al año.
De esas, un buen porcentaje son de estas mismas regiones, por lo tanto las calificaciones también son de ahí. En el caso de Santiago tenemos la comuna de Santiago, La Florida, Ñuñoa, Colina, que tienen buenos números de calificación energética. Ah, fantástico. Pero también hay otras ciudades que no tienen tanta edificación y que están un poquito más abajo nomás, que son, por ejemplo, Puerto Montt, Valdivia tiene buenos números también, Coyhai, que tiene buen número también de cantidad de calificación energética realizada. Pero en el fondo lo que nos tiene bien contento es la respuesta que ha tenido la actualización de la calificación energética, lo que ha pasado en las estadísticas de este año. Este año, y en el fondo, se actualizó, apareció este nuevo sello, se evaluó el desempeño en términos de sobrecalentamiento de una vivienda, y el motor de cálculo, que llamamos nosotros, que es la forma de calcular, que es un software hecho en Excel, que tenía el gran desafío de ser un software o una herramienta de cálculo que sea a prueba de bala en el fondo, que sirva para Arica, sirva para Punta Arenas, sirva para Pucón, estándar, que sirva para la costa, para Valparaíso, y además que sea de fácil utilización. Pensemos que el objetivo que tenemos es que por lo menos se califiquen al año estas 130.000 viviendas. Entonces es una herramienta que pretende ser muy masiva. Hoy día estamos del orden de 8.000 viviendas al año. Y este año en particular las estadísticas las mantenemos más o menos iguales. Están un poquito más bajas porque nosotros dejamos de hacer calificaciones, pero las calificaciones privadas han ido subiendo un montón. Considerando además de que como toda herramienta nueva, en el fondo toda actualización de un sistema requiere de una mejora continua y una actualización al estado del arte actual. Desde abril de este año hasta la fecha hemos hecho mejoras todo el tiempo. Teníamos una herramienta de cálculo que era un poco lenta, porque en el fondo entrega esta temperatura hora a hora, cosa que la herramienta del año pasado no lo hacía. Entrega también la pérdida energética por cada uno de los elementos constructivos. Entonces tú puedes diseñar una vivienda, hacer una calificación energética y puedes identificar que las pérdidas energéticas están en los muros. Entonces de esa manera puedo decir, en vez de poner un termopanel, mejor pongo más aislante en el muro. O decir, por ejemplo, en poner más aislante en el cielo. En el cielo se pone generalmente el aislante que cumple con la reglamentación. Pongamos un ejemplo, 10 centímetros de aislante. Cuando quiero mejorar la eficiencia energética, muchas veces se piensa directamente en cambiar las ventanas por unas mejores ventanas, cuando es muy probable que el duplicar ese aislante en el cielo, o sea, poner otra capa de 10 o quizás poner dos capas de 10 centímetros, terminar teniendo 30 centímetros de aislante en cielo, sea mucho más eficiente que poner una ventana. Y las ventanas son bastante más caras también que un aislante. Claro. Entonces, la calificación energética entrega toda esta información y detallada. ¿Cuánto pierdo? ¿Cuánta energía? Estos kilowatts hora metro cuadrado, en el fondo. De esos 45 kilowatts, son 10 kilowatts de muro, 8 kilowatts de ventana. Entonces tengo toda esa información. Teniendo toda esa información hace que el sistema sea un poco más lento. Desde abril hasta la fecha se han actualizado la herramienta, una un poco más rápida, se ha actualizado también que se consideran o no se consideran otros puntos, cosa que ha tenido algunas complicaciones, pero que hemos ido resolviendo paso a paso, como por ejemplo que una vivienda que se calificó con la versión anterior podría dar una letra C, por decir algo, y que se califica con la nueva herramienta podría cambiar esa letra perfectamente. Entonces yo califico de nuevo con el nuevo sistema que es más robusto. Tiene más indicadores finalmente. Claro, como tiene más indicadores y evalúa más cosas, esa C podría ser B o podría ser E, podría subir o podría bajar. Claro. Porque la evaluación de kilowatt hora para calefacción probablemente se mantiene, pero para enfriamiento aparece como nueva, cambia. Entonces como aparece este nuevo indicador, la letra puede cambiar. Y esas cosas muchas veces generan confusión. ¿Y eso cómo un comprador común y corriente puede tener acceso a esa información? Esa información está en la página. En la página aparecen información de cómo leer el informe completo de la calificación, que son 7 hojas más el sello. Además, existe un sello del proyecto inmobiliario completo. O sea, yo puedo saber cuánto ahorra el edificio completo. Que eso permite también que una inmobiliaria pueda hacer esta calificación energética de todo el edificio, y el edificio eventualmente podría imprimir este sello a tamaño real, a tamaño del edificio, colgarlo por fuera del edificio antes de la venta,
y decir este edificio completo ahorra 50%. ¿Cuál es la gracia de tener este porcentaje de ahorro? Que este porcentaje de ahorro termina teniendo por consecuencia directa la letra. Pero los ciudadanos generalmente No vamos a ver la reconocen la letra como las que están en los equipos. Claro. Y sabemos hoy día que una ampolleta B, una ampolleta C, una ampolleta más o menos mala. Claro. Un refrigerador B, un refrigerador C es más o menos malo. Pero Voy a gastar mucho, eso es lo que Claro. se asocia inmediatamente. Exacto. Pero en una vivienda en promedio es letra E. Entonces, Wow, bastante bajo en Claro. relación a lo que estamos acostumbrados. Claro, entonces decir que una vivienda es letra C para alguien que no tiene estadística para atrás de la calificación claro. no entiende claramente Claro. que es una buena letra. Esa letra C corresponde a un 50% de ahorro. Entonces, si en el Wow, sello yo les digo fantástico. 50% de ahorro, es mucho más fácil de entender. Por supuesto, la letra también está toda la información detrás, pero la intención es que llegue con una buena, un buen indicador al principio. Y esto lo podemos encontrar en la página web de calificación Sí. energética.cl. Cierto. Buenísimo. Referente a esto mismo que estábamos conversando, de digamos, eficiencia energética, etcétera, hay una expresión que me llamó la atención, que tú en algún momento lo comentaste fuera de micrófono, que está relacionado con la pobreza energética. ¿Tú nos podrías contar de qué se trata esto? La pobreza energética es un indicador o una forma de evaluar en el fondo varios conceptos de energía en un país. Por ejemplo, acceso energético, calidad de estado energético y si la familia o el país en general puede satisfacer estos requerimientos energéticos. En Chile, bien sabemos que tenemos una red una cobertura de red eléctrica, por ejemplo, bastante buena. Sin embargo, también sabemos que las familias chilenas pasan frío en general y Así es. varias pasan calor también. Me incluyo en ese, Yo también. en ese rango. No incluimos todo. Claro. Entonces lo que evalúa también la pobreza energética es si es que las familias pueden cubrir los requerimientos energéticos. En muchos países esto se aborda o con eficiencia energética, alta eficiencia energética, viviendas que casi no requieren energía, por lo tanto el poder adquisitivo de la familia permite consumir todo lo que se requiere, porque se requiere poco. Por ejemplo, una vivienda que requiere 15 kilovatios de metro cuadrado es abordable por la mayoría de la familia en el fondo. Pero una vivienda que requiere mucha energía no se sale de presupuesto en el fondo. Y para poder abordar eso, otros países lo que hacen es subsidiar a los energéticos, que finalmente el hacer eficiencia energética en los consumos del sector residencial impacta directamente en menor consumo, pero de los energéticos o del subsidio que entrega el Estado. En el caso de Chile tenemos baja eficiencia energética y no tenemos en la mayoría del territorio subsidio energético porque no producimos energía. No producimos gas, por ejemplo, para calefacción. Y la energía que producimos eléctrica no permite satisfacer los requerimientos de energéticos de vivienda porque son demasiado altos. Entonces, nosotros estamos apuntando hacia la eficiencia energética por lo mismo, para resolver la pobreza energética. ¿Y qué es lo que trae por consecuencia esto? ¿O cuál es el problema que genera esta pobreza energética? Es que tiene un impacto directo al desarrollo del país. Cuando el país se desarrolla, en el fondo crece el poder adquisitivo y hay más posibilidades de consumir, las familias consumen más. Claro. Y si consumen más, empiezan a aparecer estos problemas de contaminación atmosférica, por ejemplo. Del consumo energético país, que en torno al 15% es atribuido al consumo energético del sector residencial, este consumo va creciendo porque las familias pueden consumir más. Y es por eso que tenemos planes de descontaminación ya casi en todo el sur de Chile. Y de hecho, si vemos las ciudades que tienen plan de descontaminación hacia el sur de Chile, que son la región de O'Higgins, Talca, y nos vamos nombrando hacia abajo, vemos que son todas las ciudades grandes. Y de hecho son las ciudades que tienen estaciones de monitoreo. Muy probablemente otras ciudades más chicas estén en la misma situación, solo que no tengan estación de monitoreo. Eso probablemente es una realidad porque el desarrollo del país ha sido tal que permite llegar a esta externalidad negativa de un buen indicador en el fondo, en los últimos 10-15 años.
Es por eso que la pobreza energética es tan importante, y cuando la abordamos desde el punto de vista de eficiencia energética tiene dos consecuencias directas. Una es que al reducir los requerimientos energéticos de la vivienda, y como la familia no consumía todo lo que debería consumir para tener la temperatura de confort, las familias están a una mayor temperatura en los casos de frío y una temperatura más agradable también en los casos de calor. Al mejorar la calidad de vida y no mover en un peso el presupuesto familiar, el porcentaje del presupuesto familiar que se destina a calefacción, no tengo descontaminación atmosférica, porque en el fondo no reduzco el consumo de leña. Pero hemos visto que las políticas públicas que hemos desarrollado en términos de eficiencia energética han tenido las dos consecuencias. Consecuencias de reducción de consumo, porque en el fondo pasar de no estar en temperatura de confort a estar en temperatura de confort no es directo. Hay una evolución en el fondo un poco paulatina, y las intervenciones también son prudentes y tienen este impacto que es doble en el fondo. Hemos visto que en zonas que tienen un plan de descontaminación, las consultas respiratorias se han disminuido, y al mismo tiempo las familias están a mayores temperaturas. Es por eso que tenemos una red nacional de monitoreo para saber cómo está funcionando eso también, cómo va evolucionando, y la evolución de la pobreza energética en el país se está mejorando al mismo tiempo que se está mejorando la descontaminación atmosférica. Así que tenemos dos líneas de acción o dos consecuencias positivas de una política pública que está pensada para eficiencia energética. O sea, tenemos consecuencias positivas en salud, consecuencias positivas en calidad de vida, en medio ambiente y en energía, por supuesto. Tiene bastantes beneficios, pero para un ciudadano común, ¿tiene un costo? Porque hablamos mucho de la eficiencia energética, vamos a mejorar el tema de la techumbre, por ejemplo. Quizás eso me va a significar a mí como ciudadano tener que comprar algo con un valor agregado, ¿ya? Pero ¿cuánto es lo que me va a costar finalmente eso a mí? Finalmente hay que verlo como una inversión más que como un gasto. Porque tú estabas hablando que mejora el tema de la salud, y que es importante porque tenemos ancianos, estamos cada vez más viejos, hay más ancianos en las casas, y por el otro lado los niños, que son los más afectados finalmente, y los enfermos crónicos, que también han ido aumentando con el paso del tiempo. ¿Eso cómo lo visualiza en este caso el ministerio? Porque alguien quizás puede decir, chuta, pero igual me va a costar más caro. Claro. Quizás. Claro. Hay una forma directa de evaluar los beneficios económicos, que es calcular directamente el porcentaje de ahorro con lo que yo podría haber gastado. Porque en el fondo el gasto en consumo depende de si yo voy a consumir todo lo que requiero consumir, que muy probablemente no es un poco menos. Pero si yo compro una vivienda que dice 50% de ahorro, significa que si yo consumo o consumiría 100.000 pesos, significa que con esta vivienda voy a consumir 50.000 pesos para mantener el mismo estándar de confort. 50.000 pesos por la cantidad en el fondo del tiempo que justifique este ahorro, y puedo saber cuándo recupero toda la inversión. Es un cálculo bastante rápido. Pero hay cosas que no se calculan directamente, que son beneficios sociales, y que muchos de esos beneficios sociales son directamente a la familia. Algunos de ellos no son directamente a la familia, son beneficios a la ciudad completa. Por ejemplo, el comprar una vivienda con mejor eficiencia energética en una zona con saturación. En el fondo no solo voy a consumir menos, que es un beneficio para mí económico, sino que también para la ciudadanía. Social, claro. Pero por otra parte hay menos contaminación intradomiciliaria, significa que mis hijos se van a enfermar menos, yo mismo me voy a enfermar menos. Y voy a tener que ir menos al doctor, menos remedio. Claro. Y de hecho en Chile, desde Santiago hacia el sur, mucho se escucha del resfrío de este año. Hoy mi primer resfrío del año, como si fuera normal resfriarnos todos los inviernos. Sí. Y eso no es normal, no deberíamos enfermarnos todos los inviernos. Deberíamos estar en una situación tal que nos permita no tener enfermedades durante el invierno, porque en el fondo la diferencia entre el verano y el invierno deberían estar en el clima y no dentro de mi casa. Dentro de mi casa yo debería tener la misma condición de confort. Y eso es lo que se consigue con eficiencia energética. Fantástico. Perfecto. Muy bien, pues. Había una situación que ustedes, digamos, han realizado, que está directamente relacionado con la evaluación del último tiempo
a través de la forma en cómo el mismo ministerio ha ido progresando en su estudio y también análisis de la problemática y también de la implementación de la eficiencia energética. ¿Hay algo que comentar al respecto? Sí, claro. La eficiencia energética en el fondo ha tenido, en estos últimos años ha tenido un auge, eso está claro. Pero desde este año en adelante, con la actualización de la calificación energética, en el fondo le hemos puesto el acento en el fondo, considerar la calificación energética como un atributo más que un costo, como una inversión para la inmobiliaria. Y esa inversión no solo es de la inmobiliaria, sino que es una inversión también del usuario final. Y para que las inmobiliarias puedan considerarlo, es necesario que el usuario final lo considere. Si no, no podemos hablar en el mismo lenguaje. Y que finalmente se resume en todo lo que estuvimos conversando. O sea, finalmente, entre menos me enfermo, voy a tener mejor calidad de vida. Claro. Hoy en día están apareciendo muchos niños con enfermedades crónicas como los asma, que también se agudizan cuando tenemos estos problemas por lo menos de temperatura al interior de las viviendas. Claro. Y en ese mismo escenario es que nosotros estamos trabajando para llegar a un momento en el que la calificación energética entregue como principal indicador estos kilowatts hora metro cuadrado. Y que las familias digan, yo voy a buscar una vivienda que tenga 45 kilowatts hora metro cuadrado de ahí hacia abajo, y no una mayor. Y empezar a olvidarnos un poco de la letra y del porcentaje, que en el fondo es una evaluación subjetiva del punto, que intenta ser objetiva con un estándar, con una evaluación al desempeño que tendría esa misma vivienda cumpliendo con la reglamentación térmica. Pero en realidad siempre estás comparando una vivienda consigo misma. Cuando yo quiero comparar dos viviendas, tendría que fijarme principalmente en el indicador de kilowatts hora metro cuadrado. ¿Cuánta energía requiere esta y cuánta energía requiere otra? Les doy un ejemplo. Un departamento puede ser letra B, una letra muy alta, altísima, y tener 5 kilowatts hora metro cuadrado, y una casa puede tener la misma letra B y tener 30 kilowatts hora metro cuadrado, 15 kilowatts hora metro cuadrado. Las dos tienen la misma letra. Las dos tienen la misma letra, pero la casa consume un poco más. Esos valores son súper bajos de todas maneras. Pero haciendo un ejemplo inverso, yo podría tener una casa que tiene una muy buena letra y un departamento que tiene una letra más mala, y aún así el departamento podría consumir menos que la casa. Yo podría tener un departamento que consume 30 kilowatts hora metro cuadrado y una casa que consume 50 kilowatts hora metro cuadrado, y la casa tener mejor letra, porque la casa se compara consigo mismo y el departamento se compara consigo mismo. Y los departamentos tienen la ventaja de que no pierden energía hacia los lados, porque el vecino asumimos que tiene la misma temperatura de nosotros, y solo pierde por una cara, no pierde por el cielo, no pierde por el piso, o lo que pierde lo gana por otra parte, porque los vecinos están en una temperatura mayor o menor en algunos ratos. Entonces, es importante tener este indicador, el kilowatt hora metro cuadrado, como el principal indicador. Estamos avanzando hacia allá, y desde aquí hasta allá, en el fondo, hay varias cosas que tenemos que ir preparando. Hay varias acciones de mitigación de impactos, principalmente. Los evaluadores energéticos hoy día saben cómo evaluar con el sistema actual, desde la implementación de esta nueva reglamentación de esta nueva calificación energética hasta la fecha. Hemos tenido que ir ajustando, ir conversando y ir preparando los evaluadores energéticos para que en el fondo se vayan adecuando a estos nuevos cambios. Cada cambio en el fondo genera un impacto, y lo que tenemos que hacer es evitar de que ese impacto sea perjudicial para la imagen de la calificación energética. Lo importante es que esperamos que los usuarios y la ciudadanía conozcan que existe esta calificación energética, y de aquí hasta que sea obligatorio le empiecen a exigir ellos, como en el fondo como compradores. Es una información que va a ser súper útil a largo plazo. En el fondo es súper justo también que sepamos cómo se va a comportar la vivienda antes de comprarla. Claro, porque después vienen todos los gastos que están asociados de, no sé, ventiladores, para el caso de enfriarlo, o en el caso de la calefacción, que ahí vamos a tener como varios problemas, y tratar de ver qué es lo que mejor se ajusta. Bien, ya estamos casi terminando, Ángel. Muchas gracias por estar presente. Ángel Navarrete, jefe de Habitabilidad y Eficiencia Energética del Departamento de Tecnología de la Construcción de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de la Vivienda. Solamente
o para hacer un pequeño resumen, tu recomendación como autoridad en la materia es por qué un señor o una señora debiese comprar o invertir en una propiedad con eficiencia energética, como para redondear el... Sí, hay dos grandes razones. Una principal razón es que van a haber beneficios directos en el bolsillo y en la calidad de vida. Fantástico. Y cuando hablo de calidad de vida estoy hablando de salud, estoy hablando de temperatura, estoy hablando de confort, estoy hablando de varias cosas también. Y por otra parte, entender que como la calificación llegó para quedarse, que va a ser obligatorio prontamente, el comprar una vivienda con una buena calificación energética, con una buena eficiencia energética, va a asegurar que tendrá una mejor probabilidad al futuro, porque será un atributo de decisión, un atributo que será bastante relevante, mucho más relevante que hoy día. Así que es hacer una compra inteligente, comprar un departamento con calificación energética y con una buena calificación energética. Ok, bueno. Fantástico. Sí. Muchísimas gracias, Ángel Navarrete, jefe de Habitabilidad y Eficiencia Energética del Departamento de Tecnología de la Construcción de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del Ministerio de la Vivienda. Muchas gracias por estar presente, por acompañarnos y por aclararnos tantas dudas que están relacionadas con este tema que viene entrando con tanta fuerza en nuestra sociedad, no solamente en el país, sino que en el mundo entero. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Sí, Carmen. muchas gracias, Ángel. Y esperamos que nuestros amigos del MIMBU, ahí a Miriam, por ahí, Sí, la claro, vamos a Miriam, nombrar que Miriam, una gestora, muchas gracias Sí. a ella por la gestión. sí que nos está, bueno, gracias a ella también podemos estar con Ángel, estuvimos también con Ervin, y la idea es también apoyar nosotros al ministerio en difundir toda la información que tiene el ministerio y que muchas veces como ciudadanos no la conocemos. Eso. Entonces la idea es poder aportar en esto. Ya, pues encantado, cuando gusten. Bueno, Ya, pues, muchas gracias. Y ahora nos vamos a un corte comercial. Sí, así es. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy Deportes, 24 horas de información. Todas las disciplinas están presentes en Hoy Deportes. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Pide los temas de los gemelos más famosos de España hoy. Gemeliers suenan en la radio oficial de la fanaticada mundial. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las dudas te agobian. Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Marca digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl. Porque los amigos no se besan en la boca, los éxitos de Yuridia suenan en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura,
noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Visita www.hoydeportes.cl y entérate de todo el acontecer nacional e internacional del deporte que tú prefieras. Somos Radio Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. Todos los problemas comienzan cuando empezamos a pensar lo que otros piensan de nosotros. Radio Hoy, la información es ahora. Desde muy temprano hasta que te acostas. Radio Hoy, la información es ahora. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio juntos, la radio. www.radiohoy.cl. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter @radiohoycl, en Facebook radiohoy.cl. Radio Hoy, la información es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, ya estamos de vuelta. Les recordamos que estuvimos conversando con Ángel Navarrete del Ministerio de la Vivienda, que nos aclaró muchos temas relacionados con la eficiencia energética. Y el programa continúa hasta las 20 horas, así que todavía tenemos la gran fortuna de seguir conversando con ustedes, amigas y amigos. Qué interesante el tema. Sí. Y yo voy a hacer la invitación extensiva al Mimbu, a Miriam, Lo a estamos prometiendo Ervin. mucho, ¿verdad? Sí, sí, solo para que nos digan que sí. Es que es muy importante estar informando a todos, porque a veces lo sentimos muy lejano y no sabemos todos los beneficios que podemos tener con esta información. Así El es. otro día estuvimos hablando sobre la ley de sensores, que han habido muchos problemas. Ahora estamos hablando sobre la eficiencia energética, que qué importante saber que somos pobres energéticamente. Sí, por eso es muy ejemplo. importante, ¿verdad? Muy importante tener claridad en cuanto a eso, en cómo podemos mejorar, que al final de cuentas nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, ahorrar dinero, ¿verdad? Y entonces tener mejor salud incluso. Es la idea. Bueno, ya sabemos si a todos los que nos están escuchando y quieren hacer su consulta, lo pueden hacer al más 569-8728-9606 y también hacer mención a nuestro querido SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde encontramos a SBO? En fono WhatsApp, más 569-9824-0438. Tú partiste sin mí. Así es, usted no llegaba porque estaba en un taco tremendo. Así dije y Sí. me creyeron, qué bueno. Sí, y todos te creímos porque a mí me consta que así fue. Bueno, que estábamos conversando y algo tú hiciste mención también, que claro, se han juntado muchas preguntas a través del fanpage que tenemos, Sí. que es Hablemos de Copropiedad, y muchas preguntas que no hemos logrado abarcar a través de los programas Así porque es. son bastante diversas. Sí, Tú ya hablaste sobre los derechos del arrendatario, así que es. supongo que dijiste que era ninguno, creo. No, Yo mencioné lo que corresponde, ¿verdad? El derecho de un arrendatario no es el mismo derecho de un copropietario.
sino que tiene alguna forma, digamos, de utilizar especialmente las áreas de bien y dominio común, evidentemente que el salón de eventos, digamos, la piscina, si es que tiene la comunidad, pero siempre y cuando en la reglamentación del edificio establezca, por ejemplo, que se pueden utilizar a pesar de que estén morosos. Es decir, si están morosos, evidentemente que lo más probable es que le restrinjan esos beneficios, pero si no está moroso va a poder utilizar cualquier área de la comunidad. O sea, tiene todos los derechos de alguien que está residente Que un y residente. también puede participar en la asamblea de copropietarios. Siempre Y cuando Dígalo tenga usted. el poder simple otorgado por el propietario. Así es, el poder otorgado por el propietario, que ojo, muy importante, ese poder va a depender si es simple o notarial, de acuerdo a lo que diga el reglamento de copropiedad, ¿verdad? Por lo tanto, hay que basarse en la reglamentación de la propia comunidad. Qué interesante, qué interesante. Así que ojo a leer ahí el reglamento de copropiedad, porque si no se cumple con lo que indica esto, alguien podría impugnar esa asamblea. Así es, claro que sí. Debemos recordar que las asambleas son exclusivamente para copropietarios. Por lo tanto, es una reunión de dueños del edificio. Todos ellos son dueños del edificio. O accionistas, como ¿verdad? dicen O por ahí. accionistas, claro, por supuesto. Y pueden asistir las personas, ¿verdad? Cuando no va un propietario, le puede entregar este poder que conversábamos recién a cualquier persona, aunque no sea propietario, y ese propietario, o ese representante, puede tener entonces derecho a voz y a voto siempre y cuando ese departamento o unidad esté al día en el pago de los gastos comunes, porque si no está al día en el pago de los gastos comunes, solamente no puede. podrá opinar esta persona, pero no votar. ¿verdad? Generalmente los que opinan son los que deben. En muchos casos pasa eso, que los que más opinan, los que más alegan, son Digámoslo, los que más reclaman. los Ya. que más reclaman, ¿verdad? Son los que más deben. Bueno, para que sigamos con el tema, habíamos conversado de que, claro, habíamos hecho un mix de preguntas, Sí. y hay uno que yo quise copiar textual por una palabra que me quedó dando vueltas, por lo menos a Ya, mí, leamos. y la voy a citar. Dice, ¿podrían tocar el tema sobre el respeto del reglamento de copropiedad? Justamente lo que estábamos hablando, en particular los sinvergüenzas que tienen perros, aunque el reglamento vigente lo prohíbe. ¿A quién se puede recurrir? No voy a nombrar a la persona, No, por favor, evidentemente no lo que nombre. no, que era un hombre de un edificio, ¿no? ¿Ya? No lo voy a decir, pero sí me llama, me genera curiosidad, porque si viene una pregunta hacia nosotros, ya tilda de sinvergüenza a personas que tienen animales. Estamos hablando de comunidades que hay mucho egoísmo, pero también hay mucha agresividad. Bueno, yo creo que antes de, más que contestar la pregunta, que sí la vamos a contestar, es bueno detenerse en lo que tú acabas de señalar y de leer textualmente. Acabas tú de señalar, ¿verdad?, que muchas veces los residentes, y no sé por qué, y un asunto social, son demasiado agresivos incluso entre ellos mismos. O sea, aquí lo estamos denotando. Sí, claro. Entonces, yo creo que es importante hacer un llamado a todos los residentes, sean propietarios, arrendatarios, hijos de los dueños o quien sea, Y ojo, las visitas también. y las visitas, que sean considerados con el resto, con los demás. Porque esta desconsideración que hoy día existe hace justamente, ¿verdad?, que se traten de una manera que no es la apropiada. Debemos recordar que están viviendo en comunidad, que se van a estar viendo siempre. Entonces, la medida que se insultan, evidentemente que las heridas son mayores, son más grandes, cuesta más sanar, y eso provoca una relación de conflicto que Y constante. a veces, claro, que a veces cuesta mucho detener. Por lo tanto, el primer llamado a esta persona que hizo la pregunta es que se preocupe un poco de moderar su propio vocabulario, su propio comportamiento en beneficio de la comunidad entera. Lo mismo lo pudo haber dicho, si hubiera eliminado esa palabra, hubiera quedado la frase o la pregunta ideal, ¿verdad? Pero al ponerle eso le denota mucha agresividad. Ahora, bueno, Contestando contestando la pregunta, que decía, ¿cómo? Podría, bueno, Sí, dice sin usar. el reglamento de copropiedad, dice... Hay dos. Sí, El no, respeto espérate. al reglamento, Sí, uno. uno es respeto al reglamento, pero ¿por qué hace hincapié al respeto? Porque quiere ver que el reglamento vigente Ya. prohíbe
En algunas comunidades. Bueno, en el caso de él sí lo prohíbe, Sí. que existan mascotas. Bueno, al respecto debo ser muy claro. El reglamento de copropiedad que establezca que está prohibida la mascota, esa parte quedó nula, quedó fuera de lugar, porque con esta ley nueva, que todos la conocemos como la ley Cholito, entonces deja fuera todo este tipo de reglamentaciones. Ahora, con la ley Cholito, entonces, las personas sí tienen derecho o tienen la posibilidad de tener una mascota. Evidentemente que tiene que ser considerado también ese residente que tiene una mascota y no traer un elefante ni a un cocodrilo, sino que traer, digamos, a una mascota, a un animalito que sea razonable tenerlo dentro de su hogar. Entonces, y una vez que lo tenga, también debe ser considerado con los demás. Si un perro, ¿verdad? Y el perro ladra demasiado, seguramente va a molestar a algún vecino. No digas eso, por favor, ahora. ¿Ahora no? No. Bueno, ¿por qué? Porque hay algunos copropietarios o copropietarias, ¿verdad?, que acaban de hacerse de alguna mascota, ¿verdad? Así es. Y entonces, claro, ahora están felices, digamos, con esa nueva situación. Bueno, pero volviendo al tema de la consideración de los residentes. Sabemos ya entonces que se puede tener mascota en todas las comunidades, no hay en ninguna parte ahora que estén prohibidas. Aunque el reglamento de copropiedad así lo indique. Claro, por lo tanto, eso ya quedó fuera. O sea, esa parte del reglamento hay que borrarla, usar un stick, un corrector, lo que sea, y eliminarlo. Y otra cosa, porque muchas veces los comités de administración elaboran reglamentos internos, los que estábamos hablando de convivencia, que también quieren agregar este ítem de que no se aceptan mascotas. Uh-huh. Tampoco que lo hagan. No. Anoche tuvimos una reunión nosotros que también hicieron, eliminen a las mascotas, pero no se puede hacer. Bien, entonces, el llamado es para los tenedores de mascota ahora, que también deben ser bastante considerados con los demás residentes. Es decir, si el reglamento de copropiedad o el reglamento interno dice, por ejemplo, que si son perros deben salir de su departamento con la correa, ¿verdad?, y manejado por el propietario, que sea así, no lo suelten. Si dice, por ejemplo, que no se pueden pasear los animales, los perros, digamos, por los jardines o por los estacionamientos, también, que si su mascota, su perro, ¿verdad?, defeca u orina en algún área común, sea usted mismo quien limpie y limpie bien, ¿verdad?, ese desecho, porque eso es parte de la consideración. Y también de la tenencia responsable, finalmente. Así es. Sí, van las dos cosas de la mano. Wow, vámonos con una canción. Sí, vamos con un canción. Clásico, Charly García, nos siguen pegando abajo. Bien, muy bien. ¿Dónde? Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un
Bueno, ya estamos de vuelta, Carmen Gloria. Estábamos hablando de las mascotas y es verdad, yo tengo una nueva mascota. Así es. ¿Ya? Así que ahora yo soy pro animal, pro que estén en la copropiedad y bueno, si llora mucho, perdonen vecinos, pero es así, es cachorra. Bueno, estamos hablando sobre las mascotas, la tenencia responsable. Sabemos que los animales tienen derechos Así es. a través de la ley Cholito. Claro. Pero en el régimen de copropiedad, ¿van a tener los mismos derechos? ¿Tienen efectivamente los mismos derechos que, por ejemplo, un residente transitar libremente? Bueno, evidentemente que no todo eso puede ser restringido a través de lo que establezca el reglamento de copropiedad o el reglamento interno. Lo que conviene ahora hacer a todas las comunidades, como ya definitivamente hay que convivir con los animales, con las mascotas, es elaborar un reglamento interno donde se establezcan, digamos, cuáles son las responsabilidades, cómo se debe tratar a la mascota, cómo deben los residentes, los tenedores de esta mascota, comportarse, cómo deben hacerlo, ¿verdad? Cuando los dejan solo, por ejemplo, en el departamento, ¿verdad? Qué hacer en caso de que hayan ruido, ladrido, ¿verdad? A ciertas horas de la noche o del día, ¿verdad? Y no estén los residentes de ese departamento. O muchas veces que la gente se va de vacaciones y se va sin sus mascotas. Y aquí estamos hablando de perros, gatos y que... Lo deja los fines de semana enteros incluso, ¿verdad? Correcto. Solos, ¿verdad? Y hay que ver si eso es correcto o no. Si ¿Será no maltrato es cruel, animal? ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces todo eso hay que empezar a verlo y es necesario definitivamente que exista una reglamentación. Para eso los comités de administración, que son los llamados a elaborar estos reglamentos, es necesario que se reúnan, ¿verdad? Y empiecen entonces a elaborar parte de la reglamentación o a mejorar la que tienen, con el propósito entonces de evitar mayores conflictos como los que pudieran suceder cuando alguien se ve afectado por un perro. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, aquí mismo, digamos, en nuestro país, en Santiago, ¿verdad? Se vio una persona, ¿verdad? Cómo sacó del ascensor, digamos, agresivamente a un perro, ¿verdad? Y empujó también a la nana que llevaba ese perro porque él no quería estar con él, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, de comportamiento es lo que tenemos que modificar, tenemos que cambiar. Y se empieza por algo tan sensible como evitar insultar, y evitar, digamos, maltratar a los mismos vecinos a través de llamarlos sinvergüenza o algún otro tipo de descalificación. ¿Verdad? Por lo tanto, el primer llamado es a ser tolerante y a tener una buena convivencia. Y lamentablemente, a pesar que fueron... te juro que no me puedes decir lo que decimos todos los programas, que ya nos quedamos sin tiempo, no puede ser de nuevo. Así pero es. si ya son 2 horas. 2 horas, pero así todo, ¿verdad? Se nos hace poco. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, el próximo jueves vamos a estar aquí puntualmente a las 18 horas y hasta las 20 y conversar Eso de era algunos temas, innecesario. ¿verdad? Que a todos, digamos, nos puedan interesar, que está relacionado con la copropiedad, con la convivencia, con el buen vivir de los residentes, los propietarios de los edificios y condominios. Estamos felices, efectivamente, tal como lo tenemos en un video promocional nosotros, a través de las redes sociales, gracias al éxito que hemos tenido acá, es que se decidió, Así es. y también gracias a SBO, evidentemente, Claro, nuestro es. auspiciador, que tuviéramos estas 2 horas ahora de 18 a 20, porque los queremos acompañar, los queremos también ayudar a que todos entendamos de qué se trata esta cosa de vivir en comunidad, que es muy complejo y también que tiene bastante aristas. Todos creemos que solamente los ruidos molestos, pero no es así. Acabamos de hablar con Ángel Navarrete del MIMBU, que nos estaba explicando un poco sobre la eficiencia energética, y es una de las aristas que tiene la gracia de vivir en copropiedad. Todos creen que la copropiedad es solamente 3 puntos esenciales y no lo es así, y también significa mucho tiempo que se invierte. Así es. Estamos felices, agradecemos la sintonía. No sé si hay algo más que quieras Solamente aportar. decir que nos vemos el próximo jueves, puntualmente, como decía, ¿verdad? A las 18 horas. Nos vemos. Nos vemos, chao. Nos volvemos a reunir el próximo miércoles a las 16 horas en Hablemos de Copropiedad, el primer programa en Chile sobre edificios y condominios. Muchas gracias por su sintonía.
No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy Deportes, 24 horas de información. Todas las disciplinas están presentes en Hoy Deportes. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso